Lunes 21 de octubre de 2013. Se cumplen los peores presagios y la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río Prada. Par 15 voix contre 2, qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention. Dit à l'unanimité que depuis le 3 juillet 2008, la requérante fait l'objet d'une détention non régulière en violation de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention. À 16 voix contre 1, qu'il incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Tras el fallo, las víctimas del terrorismo acogieron con enfado y resignación la sentencia y pidieron al gobierno que no la acatara. Para nosotros hoy, en España, se ha quebrado el Estado de Derecho. Creemos que la democracia ha sido derrotada. Y ha sido derrotada por culpa de políticos que han cedido ante los terroristas, por políticos que han consentido que estén en las instituciones, por políticos que han antepuesto ese mal llamado plan de paz a la vida de los asesinados por ETA, a la vida de los que han violado, a la vida de todos los que hoy quedarán libres gracias a una mala gestión. Más contentos se mostraron los proetarras que salieron a la calle para celebrar el fallo de Estrasburgo. Los abogados de Inés del Río anunciaron que reclamarían la libertad inmediata de otros 55 presos de ETA. La reacción del gobierno a la sentencia no se hizo esperar. Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz comparecieron para quitarse la responsabilidad de las futuras excarcelaciones. La decisión en estos momentos a quien le corresponde, a los efectos de la aplicación práctica de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es a la justicia española. No es, por lo tanto, una decisión gubernativa, sino que es una decisión judicial y, concretamente, dentro de la organización judicial, a los tribunales sentenciadores. Y para tratar de aplacar la alarma social, asegurando que se estudiaría cada petición de manera individual y que no habría excarcelaciones masivas. Se ha producido un fallo para un caso concreto, pero no hay una doctrina generalizada. Hay que individualizar cada una de las distintas peticiones y habrá que resolver individualmente a cada una de las distintas peticiones, fundamentándose en derecho. El fiscal general del Estado, por su parte, se expresó en idénticos términos. La sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal no va a poner ninguna dificultad con respecto a la ejecución. En cuanto a la salida o no masiva de presos afectados por la sentencia del caso del Río, vuelvo a insistir que por parte de la Fiscalía se van a examinar individualizadamente cada caso y extrayendo las consecuencias legales y constitucionales que se deriven. El que no tenía opinión de lo sucedido era el presidente del gobierno, que cayó hasta en 5 ocasiones y terminó por no mojarse. Está lloviendo mucho. Gracias. ¿Ningún mensaje para las víctimas, presidente? Tuvo que ser el diputado de UPN, Carlos Salvador, el que compareciera desde el Congreso de los Diputados para pedir perdón a las víctimas. Y sí quiero pedir públicamente perdón por si en algún momento nuestra indiferencia, nuestra docilidad, nuestra indolencia hubiera provocado o haya podido contribuir a la indignidad de una sentencia como la que hemos conocido ayer. Apenas 24 horas después del fallo de Estrasburgo, el gobierno excarceló en tiempo récord a la etarra Inés del Río Prada, a pesar de las dudas de los juristas sobre si España estaba obligada o no a ejecutar la sentencia. Del Río Prada fue condenada a 3.826 años de cárcel por los atentados con coche bomba en Juan Bravo y la Plaza de la República Dominicana de Madrid, que causaron 23 muertos y más de un centenar de heridos. Ese mismo día, el Tribunal Superior de Londres decretó la puesta en libertad condicional del terrorista Antonio Troitiño, aunque tendrá que presentarse a diario en una comisaría de la capital británica. Antonio Troitiño fue condenado a más de 2.000 años de prisión por los 23 muertos en los atentados de Juan Bravo y República Dominicana. Ante las prisas del gobierno por liberar a la terrorista del Río Prada y la previsible puesta en libertad de otros 55 presos de ETA, del Grapo, además de varios violadores y asesinos en serie, las víctimas del terrorismo convocaron una concentración en la Plaza de Colón. Ángeles Pedraza y Marimar Blanco se reunieron con Rajoy y defendieron la protesta. No, si lo único que hemos hablado es que yo le he dicho que, por supuesto, la VT sigue adelante con la manifestación. Nos tenemos que manifestar porque hay que pedir justicia y que la VT va a salir adelante con esa manifestación. Es una manifestación contra la injusticia que estamos padeciendo las víctimas y en esa injusticia entran jueces, políticos y todo el mundo que ha cometido esas injusticias. 3 días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara la doctrina Parot, el presidente del gobierno compareció ante los medios para decir que
que no veía motivos para que las víctimas protesten contra él. A mí esa sentencia no me gusta nada. Es decir, me parece una sentencia injusta y equivocada. Las víctimas del terrorismo tendrán, como siempre han tenido, el pleno y total apoyo de este gobierno. El objetivo es que no haya terrorismo en España nunca más. Aunque a Rajoy no le guste la sentencia, la amnistía encubierta de etarras había comenzado. El 25 de octubre, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la liberación de otro etarra al que se le aplicó la doctrina Parot. Juan Manuel Píriz permaneció en prisión 29 años y 8 meses a pesar de estar condenado a 61 años por el asesinato y por disparar a 2 policías en 1984. El domingo 27 de octubre y ante una plaza de Colón abarrotada, las víctimas pidieron justicia para un final con vencedores y vencidos. Hay algunos que llevan años queriendo y pretendiendo hacernos creer que el terrorismo nunca existió. O si existió, que las víctimas somos equiparables a los asesinos. Lo mismo, solo que de otro bando. Y es mentira, aquí no ha habido guerra, aquí no ha habido conflictos, aquí ha habido asesinos y víctimas inocentes. Los representantes de la Dirección Nacional del PP que acudieron a la concentración tuvieron que soportar los abucheos de los concentrados en la plaza. De nuevo, la justicia hizo oídos sordos ante el clamor de las víctimas y de miles de españoles y dio vía libre a la excarcelación masiva de etarras. La Audiencia Nacional sentenció que el fallo de Estrasburgo sobre Del Río será extrapolable a los etarras afectados por la Parot. Entonces, alzaron la voz las localidades natales de Inés del Río y de Juan Manuel Píriz, que pidieron votar una moción de condena y repulsa contra los terroristas excarcelados. En Tafalla, los socialistas seguidos por Bildu se ausentaron del pleno para no votar una moción de condena y repulsa ante el inhumano currículum de Inés del Río. Pedimos una vez más, como he dicho al principio, la suma mayoritaria a esta moción por parte de todos los grupos municipales de este ayuntamiento, en lo que es remostrar nuestra condena y nuestra repulsa ante el inhumano currículum de esta etarra Inés del Río. Instamos al Grupo Municipal de UPN a que retire esta moción o en su defecto a que Alcaldía proceda a su retirada del orden del día por considerar que no contribuye a la convivencia. Bueno, sin más, comentarle que desde Alcaldía no se va a retirar esta moción y desde luego si lo que pretendía era acaparar todas las cámaras, que lo ha conseguido, señora Coz. Y al resto de grupos municipales, pues como hemos comentado antes, les invitamos a abandonar el pleno en este momento. En Portugalete, la localidad de Píriz, los socialistas se volvieron a alinear con los proetarras de Bildu para no votar la moción presentada por el PP para declarar persona non grata al miembro de ETA. Para no dar pasos en falso, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, preguntó al resto de sus compañeros si sería conveniente esperar al Tribunal Supremo para resolver los recursos sobre la doctrina Parot. 2 días le duró al magistrado esta postura porque gracias a su voto, el día 8 de noviembre, la Audiencia Nacional decidió aprobar la excarcelación de otros 9 etarras sin esperar al Supremo. 2 semanas después, el PP le colocó en el Consejo General del Poder Judicial. Entre los excarcelados se encontraba Domingo Troitiño, que abandonó la cárcel coruñesa de Teixeiro tras 26 años en prisión, después de estar condenado a unos 1000 años de reclusión. Fue uno de los terroristas que colocó las bombas que causaron la matanza de Hipercor en Barcelona, en la que murieron 21 personas y otras 42 resultaron heridas. Finalmente, el 12 de noviembre, el Pleno del Tribunal Supremo acató el fallo de Estrasburgo y enterró la jurisprudencia que este propio órgano creó en 2006, cuando decidió alargar la estancia en prisión del etarra Henri Parot. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo denunciaron la dejadez y el perfil premeditadamente bajo adoptado por el gobierno ante el fin de la doctrina Parot. Mariano Rajoy quiso lanzar un mensaje a quienes cuestionaban su política antiterrorista. Son momentos duros y difíciles para todos, y especialmente para las víctimas del terrorismo. Yo quiero decirles que más que nunca estamos con ellas. Nuestro cariño y nuestra solidaridad. Y quiero manifestar mi profunda convicción, y estoy absolutamente convencido que es la de todos los que estamos aquí, de que esta batalla la va a ganar la justicia y las personas de bien. Mientras la Audiencia Nacional seguía lo suyo, que era excarcelar a otros 13 terroristas de ETA y un agrapo. Entre ellos destacan Anchón López Ruiz Cubati e Inmaculada Noble, condenada a 325 años de prisión por los asesinatos de 3 policías nacionales, entre ellos el comandante Ricardo Saedín Estrillas y un guardia civil. Cubati asesinó a la terrorista arrepentida Yoyes y fue condenado a 1.210 años de cárcel por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte. A su salida de la cárcel, después de 26 años en prisión, las víctimas le increparon.
Nada más que la impotencia de no poder trincarlo por cuello ahí, hombre. Y decirle que me mira a la cara al cabrón, hombre. Pero vamos, ya lo conozco. Son de vive. Punto. Desde el gobierno aseguraron que entendían el enfado de las víctimas. Desde el gobierno entendemos perfectamente la indignación de todas las víctimas y de todos los ciudadanos. En general son imágenes y situaciones muy dolorosas y yo creo que pues nos remueven a todos, ¿no? Por su parte, Alberto Ruiz Gallardón volvió a incidir en que las sentencias deben ser acatadas y a defender la actuación de la justicia. Cuando los titulares del Poder Judicial, nuestros jueces y magistrados, adoptan decisiones que incluso muchas veces nos producen dolor, que incluso muchas veces nos cuesta, no digo ya compartir, sino a veces incluso comprender, pero lo hacen desde la profunda integridad que significa la aplicación de la ley, o como es el caso que nos ocupa, no de una ley nacional, sino de un criterio jurisprudencial vinculante como es el Tribunal de Estrasburgo. Los mismos jueces que estaban empezando a dejar en libertad también a los peores violadores de nuestro país, como el violador del ascensor y el violador del portal, que acumulaban unos 100 agresiones sexuales. El ministro del Interior aprovechó estas excarcelaciones para defender la derrota de ETA. No cogieron un día las armas y las bombas para socializar la estrategia del terror y del sufrimiento, para que un día salieran porque un tribunal permitía su excarcelación, homologándolos a esos efectos a criminales y violadores en serie. Dijo esto tras reunirse con familiares y víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Vic, en el que murieron 10 personas, 5 de ellas niños. Un día después, la Audiencia Nacional excarceló a otros 13 etarras y un grapo, entre ellos Juan Carlos Arruti, alias Paterra, que cumplía una condena de más de 1.285 años por 17 asesinatos. Al día siguiente fueron otros 9 etarras y 3 grapos los excarcelados. Los terroristas puestos en libertad fueron Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años de prisión por diversos atentados como el de la Casa Cuartel de Vic, o Jesús María Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón, y que acumuló penas de 615 años de cárcel por 20 atentados y 17 asesinatos, o Juan José Legorburu, condenado a 746 años de prisión por 11 asesinatos. Ese mismo día, el Congreso de los Diputados se disponía a votar una enmienda para evitar que los terroristas excarcelados cobraran subsidios del Estado. El acuerdo parecía estar cerrado por la mañana. Es una iniciativa tanto de UPyD como del Partido Popular. Y mire, en España la Constitución garantiza la reinserción de los presos cuando cumplen su condena, y está bien ayudar a los presos a reinsertarse. Ahora lo que no vamos a hacer es dar dinero a los etarras para que se burlen del Estado. Eso no puede ser, tienen que poner algo de su parte y por tanto tienen que reconocer el daño causado, tienen que mostrar arrepentimiento y tienen también que estar en disposición de asumir la responsabilidad de sus actos, es decir, de asumir la responsabilidad civil. Pero por la tarde, el acuerdo alcanzado por PP, UPyD y UPN se rompía y el portavoz de Amaiur lo vetaba. El Partido Popular pretendió a última hora conseguir el apoyo del PSOE para que se votara la enmienda del PP en lugar de la moción de UPyD, que era el grupo que propuso la iniciativa. Los textos, que eran prácticamente idénticos, solo se diferenciaban en la firma, UPyD o PP, aunque para el portavoz popular era mucho más. Nosotros insistimos a la señora Díez de la importancia de acoger nuestra enmienda, dado que el tenor literal de la propuesta de UPyD contiene cláusulas menciones que nosotros entendemos tienen vicio de inconstitucionalidad y por tanto nos parece responsable votarlas. La portavoz de UPyD, por su parte, compareció indignada ante los medios de comunicación. Una cosa absolutamente inaudita, no es que Amaiur haya vetado la transaccional y que eso me resulte inaudito, es propio de los chantajistas, pero lo que es inaudito, impresentable, inasumible en términos democráticos es que el Partido Popular acceda al chantaje y vote en contra de una iniciativa que ellos mismos habían suscrito, porque en el pacto transaccional la primera parte que han votado en contra estaba literalmente escrita. Me parece algo absolutamente inaudito, absolutamente impresentable. Hemos pasado en un día de un pacto por la justicia a un pacto por la injusticia. Lo que sí quedó claro era la voluntad del ministro de Interior para anunciar cambios normativos al margen de la cuestión parlamentaria. Yo lo que tengo que decir es que la voluntad del Gobierno, que yo manifesté en la interpelación, sigue adelante y por tanto se van a adoptar las medidas para que efectivamente ese subsidio de excarcelación en los temas que planteamos, pues eso efectivamente para los terroristas excarcelados que no piden perdón a las víctimas y no se arrepienten de sus crímenes, eso va a seguir adelante.
Al día siguiente salió de prisión el conocido como el loco del chándal, a pesar de tener un riesgo extremo de atacar a mujeres con posibilidad de matarlas. A pesar de que el informe médico elaborado revelaba que no trabajó en prisión los problemas por los que fue condenado y que se negó a participar en programas de tratamiento, la Junta de Andalucía dijo que había que darle una oportunidad. Un mensaje en principio de tranquilidad, porque una persona que ha cumplido ya el tiempo de prisión que ha cumplido, la finalidad de las penas privativas de libertad es la rehabilitación y la reinserción. Hay que darle la oportunidad de reinsertarse. La sociedad no lo entiende así. El alarma crece en proporción a las excarcelaciones de los asesinos más violentos de este país. El 27 de noviembre salió de la cárcel el asesino de Anabel Segura, condenado a 43 años de prisión por el secuestro y asesinato de la joven madrileña. A su salida, afirmó que no se consideraba un peligro para la sociedad porque ya asumió el grave error, por lo que pidió perdón a la familia. ¿Que está arrepentido entonces? Claro, por supuesto. ¿Qué le diría a la familia? Pero ¿qué se puede decir en estos momentos? Vamos a ver. Que lo siento mucho lo que sucedió. Y ya lo dije en el tribunal, que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Y ya está, si es que más ya no se puede decir. En el lado opuesto está el caso de Valentín Tejedor, el violador y asesino de la niña de 9 años Olga Sangrador. Según los informes de la psicóloga, Tejedor no dio muestras de arrepentimiento, rechazó recibir tratamiento y le describen como el germen del mal. ¿Me dejan tranquilos? Por lo que afirma que saldría exactamente igual, con el mismo peligro que cuando entró en prisión en 1992. 2 días más tarde, le tocó el turno al asesino de las niñas de Alcácer. La Audiencia de Valencia acordó su excarcelación en contra del criterio de la Abogacía del Estado. Miquel Ricard salió de prisión con la cabeza cubierta para que las cámaras no captaran su estado actual, imagen que pudimos ver al día siguiente. Las cámaras de televisión le siguieron durante su regreso a casa y le pudieron grabar en la estación de tren de Ciudad Real, mientras comenzó una lucha entre las grandes cadenas privadas por conseguir una entrevista con el asesino de Miriam, Toñi y Desiré. Mientras tanto, la Audiencia Nacional seguía dejando en libertad a terroristas de ETA y los Grapo, entre ellos Francisco Javier Martínez Izaguirre, condenado por asesinar a un niño de 2 años, o Ignacio Errozazu, condenado a casi 1000 años de prisión que se han quedado en 26 por 4 asesinatos, 22 asesinatos frustrados y 6 atentados con muerte. Desde la delegación del Gobierno en el País Vasco se ha denunciado los recibimientos a los presos de ETA excarcelados. Carlos Urquijo pidió a la Ertzaintza que se mostrara con hechos el apoyo a las víctimas y el Gobierno vasco dijo no ver delito en los homenajes. Tiene que haber un trabajo policial importante de seguimiento de este tipo de actos. Y hasta donde yo sé, en estos 6 homenajes que, repito, hemos comunicado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Ertzaintza no ha estado presente. El ministro del Interior, por su parte, llegó a decir que si eso se realizaba en otra zona de España no se producirían. Si esos terroristas excarcelados hubieran ido a Navarra o a cualquier otra zona del territorio nacional en donde la competencia en materia de orden público y seguridad ciudadana la tuvieran encomendado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esto no hubiera ocurrido. La presidenta de UPyD ha denunciado la inacción y la complicidad inaceptable de PP y PSOE ante los actos de homenaje a los presos etarras excarcelados. Me preguntan qué maldita herencia ha recibido Rajoy. Pues Rajoy está todo el día renegando de las otras herencias. Yo no sé por qué no reniega de esta. Debe ser que esta herencia le gusta. Porque ya que reniega de las demás, esta, ¿por qué no reniega de ella? Y sigue actuando en muchas cosas, en muchos casos de la misma manera. Pues debe ser que esta parte de la herencia pues la ha recibido con gusto y le gusta mantenerla y además cuidar el patrimonio. El portavoz del Gobierno vasco justificó esos homenajes. El Gobierno piensa que lo que estamos viendo estos días son actos de acogida, puede ser que incluso calurosa, por parte de familiares y amigos a personas que han estado durante muchos años privadas de libertad, pero que es preciso distinguir claramente entre unos actos abiertos y expresos de exaltación y enaltecimiento del terrorismo, distinguirlos claramente de lo que son gestos de recibimiento y de acogida que tienen un contexto completamente distinto. 53 días después de la sentencia de Estrasburgo, el ministro de Interior dio por concluida la excarcelación masiva de terroristas. Pero creo que han salido 58 y yo creo que faltan 2 o 3 en todo caso, si así lo acuerda la Audiencia Nacional. Y lanzó un mensaje a las víctimas. Debemos aprender a vivir sin ETA y esa ETA no volverá.